Ahora sí, don Raúl, vamos al segundo punto. El segundo punto es de máxima preocupación de Bomberos de Chile y también quiero tener la comprensión de la señora presidenta de la CMF, por cuanto nosotros tenemos algunas opiniones, ¿verdad?, que hoy día nos hacen ser un poco críticos del sistema, cómo se administra este beneficio legal de bomberos. La presidenta tiene toda la razón en el sentido que muchas de estos temas son de orden legal que necesariamente tienen que modificarse. Yo en este aspecto quiero señalarle solamente que vamos a tomar un caso para nosotros emblemático en este tema, que es el caso de un bombero que en estos momentos se encuentra prácticamente reconocido el acto de servicio por la CMF, la calidad de bombero también, pero que se le niega el pago por cuanto no cumple con una serie de requisitos que realmente para nosotros son requisitos muy burocráticos administrativamente y también, quizás también porque lo señala la ley y que requieren, lógicamente, estos impedimentos requieren una fluidez para que, en definitiva, a un bombero que sí tuvo un acto de servicio, lógicamente pueda pagársele, digamos, la reparación que corresponde. Estamos hablando de un caso que a mí me gustaría que la presidenta, por favor, revisara, el de don Ricardo Murga Rivera, del Cuerpo de Bomberos de Talca, que es segunda compañía, quien tuvo un accidente el 14 de julio del 2018 y aún hoy todavía ya con una resolución negativa que nosotros no podemos más que no comprender. En principio, yo voy a dejar al abogado Fernando Recio para que señale cuáles son todas las problemáticas que hemos tenido con el beneficio legal para cubrir estos accidentes en acto de servicio y en que en muchos casos hoy día ¿verdad? Contienen, ¿verdad?, trabas legales por los cuales, digamos, no comprendemos que no se avance en su pago. Este caso particular es un bombero que cayó en un ejercicio de entrenamiento desde la techumbre, porque estaban en ejercicios de práctica, digamos, para control de incendios, ¿verdad? Y esta una compañía que estaba haciendo ejercicio en techumbre, cae este bombero de 3 metros de altura y, ¿verdad?, sufre lesiones en su hombro izquierdo y rodilla izquierda. Y resulta que empieza toda la tramitación legal y viene una sucesivos hechos que van colocando cortapisas e impedimentos para que en definitiva, digamos, se le pague su beneficio. Y entre ellas, que don Fernando Recio va a ir señalando específicamente, que no se encuentran con las visaciones del médico tratante, cuando hoy día el médico tratante prácticamente es el médico de turno, y no hay solamente un médico tratante para un caso, entonces prácticamente esto está haciendo inviable conseguir estas autorizaciones de médicos tratantes, como otras circunstancias que va a describir don Fernando Recio, pero más allá, la última de ellas es que precisamente este bombero tenía una lesión preexistente en una rodilla derecha que ya estaba curada, y seguramente también con este accidente dicha lesión pudo haber retornado, etcétera, pero se le niega prácticamente el beneficio legal por tener por tener esta lesión en su rodilla derecha, cuando también la principal afectación que tuvo por este accidente fue en hombro y rodilla izquierda. No quiero entrar en el detalle mismo, pero sí la resolución de la CMF a este respecto nos parece un poco muy apegada a lo que es, muy apegada a un análisis financiero más que médico, por cuanto el COMPIN ha sido clarísimo, digamos, en las lesiones que tiene este bombero. Pero no quiero explayarme en el detalle, pero sí que la presidenta, por favor, tome este caso y vea que aquí, y en eso le reconozco, hay impedimentos legales, como por ejemplo el rehusar por no contar con un certificado de médico tratante, cuando el médico tratante hoy día es prácticamente imposible obtenerlo, porque son médicos de turno que cambian de una jornada a otra, entonces no hay un único solo médico tratante, y en eso tenemos un problema que está señalado en la ley, y en eso entiendo a la presidenta que ella tiene un marco legal que cumplir, pero bueno, para eso estamos aquí, para poder allanar, ¿verdad?,
de ese tipo de impedimentos. El caso de Ricardo Murga, del Cuerpo Bombero de Talca, para nosotros es muy emblemático, así también hay otros casos, pero nos gustaría que se revisara y ver la factibilidad de llegar a una solución a este respecto. Hoy este bombero anda prácticamente, ¿verdad?, con una incapacidad en su pierna izquierda y también en la pierna derecha, ¿por qué no decirlo? Si retomó una lesión que tenía preexistente producto de esta caída, pero necesitamos una solución a este respecto. Pero no quiero ser casuístico, sino que quiero darle la palabra a don Fernando Recio, pero entiendo que van a tener que salir al receso, pero les quedará clarísimo cuando don Fernando Recio, asesor jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile, exponga a ustedes cuáles son las trabas que tenemos hoy día, administrativas y legales, para que no podamos tener una fluidez en este aspecto. Eso, señor presidente. Vamos a continuar la sesión porque hay dos diputados que están en línea también, así es que tenemos quórum para seguir sesionando. Así es que para aprovechar que estamos ya en el tema y no volvamos a repetirlo y a empezar de nuevo, yo le daría la palabra a don Fernando Recio, ¿me dice usted? A don Fernando Recio, abogado de la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos, que ha preparado una pequeña presentación para entender cuáles son las problemáticas que hoy más. Me gustaría que el abogado Recio también vaya vinculando específicamente el caso de don Ricardo Murga para que la señora presidenta de la CMF ayude después nos pueda ayudar para poder revisar este caso. Muy bien, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio a la comisión. Voy a hacer una presentación muy breve. No sé si se ve ahí. Sí, se ve. Perfecto, ahí está. Básicamente, el tema tiene que ver con los antecedentes. Bueno, los antecedentes de este decreto ley están en la ley 6.935, que fue publicada el año 41. Esa fue derogada posteriormente el año 77 con la entrada en vigor del decreto ley 1.757, norma que posteriormente ha tenido sucesivas modificaciones y complementos en tres oportunidades. Una, el decreto ley 245 de junio del año 2000, de 1978. Luego, la ley 19.798, 25 de abril del 2002, que fue la más significativa porque mejoró ostensiblemente los beneficios a los bomberos accidentados en acto de servicio. Y posteriormente, la ley 21.086 de 3 de abril del 2018, que es reciente, en la que don Daniel García tuvo participación en conjunto con nosotros también, y que fue un avance y mejora para simplificar los procesos. No obstante eso, hemos seguido manteniendo algunos problemas que están vigentes y que nos genera problemas en la práctica. ¿Cuál es? Uno, la exigencia de firma del médico tratante para todas las atenciones entregadas a bomberos. Esto está en el artículo 5 del decreto ley 1757. La norma exige que las recetas médicas, las órdenes, las indicaciones, los tratamientos, las epiquisis, y todos los traslados sanitarios, los dados de urgencia, etcétera, sean firmados por el médico tratante y quizás por el director del centro hospitalario. En la práctica no ocurre eso. ¿Por qué? Porque hoy día tienen los sistemas modernos de computación donde está todo registrado, todo el proceso de atención de la persona, y los distintos médicos que van interviniendo, salvo en algunos casos muy especiales o específicos que se trata de por ejemplo, fracturas de rodilla, fracturas muy puntuales o grandes quemados, etcétera. En general, los médicos que intervienen son los médicos que están de turno en los centros hospitalarios que establece la ley. Y por lo tanto, no hay un médico tratante en particular, solamente se anotan en un computador y tampoco hay ya instrumentos que vayan quedando registrados de otra manera. Entonces, eso nos complica profundamente porque, claro, la norma establece que tiene que ser todo visado por el médico tratante y además por el director del hospital donde está siendo atendido el bombero. Entonces, ese primer asunto nosotros estimamos que razonablemente debiera modificarse a través de una modificación al decreto ley, una adecuación a la norma. Luego, otro de los problemas es la falta de la contraparte médica. La CMF no tiene un médico contralor que pueda guiar o interpretar algunas situaciones, lo que nos obliga a entrar en un envío y reenvío de normas de presentaciones. Recuerdo un caso de una persona hace muchos años atrás que había sufrido un shock térmico en un incendio. Los bomberos están expuestos a sobreesfuerzo físico, especialmente en los incendios, y el uso de los uniformes normados, naturalmente que contribuye a esa situación, porque son varios kilos los que se pone encima un voluntario en una emergencia.
y hay un sobreesfuerzo físico, un estrés que genera un estrés térmico y eso genera problemas. Y eso no es solo en Chile, es en todo el mundo. Entonces hubo que entrar en todo un análisis técnico para poder justificar. Probablemente si la CMF dispusiera de un médico o bien de un organismo competente como la Suceso, por ejemplo, que pudiera hacer la contraparte médica y verificarla, los informes, podríamos agilizar bastante más la entrega y el otorgamiento de los beneficios. Otro de los problemas que hemos tenido tiene que ver con el reembolso de los gastos ambulatorios, tales como el despacho de recetas médicas, pagos, honorarios médicos, gastos funerarios, etc. El problema se nos produce mayormente con los voluntarios que son o que quedan secuelados de por vida. Estamos hablando de grandes inválidos, personas que están sometidas a un estrés especial por producto de su invalidez contraída en un acto de servicio. Me recuerdo siempre el caso de un bombero de la región de la Araucanía, que cayó de un techo, Patricio Barzúa, y que tiene que, todos los años, absolutamente todos los años, tiene que venir a Santiago a hacerse una revisión para ver cuál es la evolución que va teniendo sus lesiones. Lleva más de 20 o 25 años como gran lesionado, y cada vez que viene hay un problema. Primero hay que justificar el motivo del traslado. Se tiene que venir en avión porque en bus no puede trasladarse, porque realmente es un gran inválido. Ha ido empeorando paulatinamente su condición de salud física en grado importante. Sin embargo, hay que estar justificando todos los cambios, todas las modificaciones, todas las recetas médicas, el por qué le dan los remedios, el por qué se le requiere tantos pañales, en fin, tantas sondas urinarias y otros elementos que han requerido para poder seguir viviendo y mantener una vida familiar como corresponde. Entonces, eso debemos buscar una fórmula de que la ley o en la mejora de la norma general, de carácter general, pueda incluirse de manera de evitar este trance, porque al final el problema es que va adquiriendo los remedios y después el reembolso de los mismos gastos médicos o de los remedios es bastante largo. Por otro lado, tenemos el pago de los gastos de traslado. Los gastos de traslado también son cuestionados y nos tocó el caso de tener que explicar y porque se pide que el médico tratante explique por qué se justificó el traslado de un bombero lesionado. Lo que ocurre normalmente es que el bombero se lesiona, lo toman, lo meten en una ambulancia y lo trasladan a un centro médico para su atención. Ningún médico estaba en el lugar donde sufrió el accidente y es de toda lógica, por ejemplo, que al bombero tengamos que trasladarlo a una ambulancia hasta que se le preste atención en un centro hospitalario. Lo mismo los traslados o derivaciones a otro centro o desde del centro hospitalario a su domicilio. Y ahí también volvemos a tener el mismo problema que a través de la norma de carácter general, los gastos de traslado hacia y desde el establecimiento, cualquiera sea el medio que emplee, serán directamente pagados previa comprobación documentada de dichos gastos, como la necesidad de ocupar el medio de movilización empleado. Es cierto que en algunos casos hemos tenido que echar bomberos en aviones, ambulancias, pero me refiero en caso particular a un caso de un gran quemado que resultó con serias lesiones en gran parte de su cuerpo, que estuvo prácticamente un año internado en la clínica Las Condes, en la clínica Indisa, que es donde está el mejor equipo de tratamiento de grandes quemados en Chile, que finalmente se pagaron cerca de 1.000 millones o un poco más de 1.000 millones de pesos por esa prestación. Él está vivo, está bien, está haciendo su vida normal, incluso fue papá después de haber estado más de un año en esas condiciones. Es impactante verlo, cómo ha ido progresando. Yo me atrevería a decir que es un verdadero milagro que esté vivo, además del trabajo tremendo que hicieron los médicos. Pero claro, quedó una cola y fue que tuvimos que echar a justificar el por qué lo habíamos trasladado en un avión ambulancia. No había otra forma, si no se moría. Ese era el resultado final. Entonces, ese tema es lo que queremos de alguna manera cambiar, mejorar a través de algunas modificaciones que creo que debieran ser modificaciones legales, derechamente. En cuanto a las atribuciones de la CMF, el mayor problema que tenemos, ¿no es cierto?, es la suspensión de la pensión temporal por 3 años. Cuando un bombero queda lesionado por vía, o generalmente o tiende a ser de por vía, se le da una pensión inicial por 3 años. Al término de esos 3 años se le pide una reevaluación en la CONPIN, y esa reevaluación puede demorar mucho más de lo que en la práctica esperamos que ocurra. Y en definitiva significa que el bombero, ese periodo en que queda sin pensión,
le renuevan la pensión ya de por vida sin necesidad de volver a un nuevo examen, pero la parte que estuvo sin pensión queda sin pensión derechamente. No hay una norma que permita actuar de manera retroactiva a CEMEFA para poder pagar los meses que estuvo sin pensión, y eso naturalmente a los bomberos los afecta tremendamente porque se trata de gente que está con pensiones, en la mayoría de los casos con pensiones por grandes lesiones. Tampoco se respetan los plazos establecidos en la ley y la norma, producto básicamente para responder las presentaciones de gastos médicos, ¿no es cierto?, y la entrega de los beneficios económicos a los bomberos. En la práctica, en promedio, la respuesta en un caso documentado demora más de 6 meses. Las pensiones por fallecimiento de bomberos en acto de servicio en la práctica están demorando casi un año. Yo entiendo y sé que Jimena ha tenido la mejor de las disposiciones desde que se hizo cargo de este tema junto con Nelson Torres. Han avanzado bastante en la solución de los problemas, pero la ley también contempla y necesitamos modificar esta norma para precisamente poder avanzar en que sea mucho más fluida la entrega o el otorgamiento de los beneficios a los bomberos. Hay que partir de una base. Ningún bombero pretende ni busca lesionarse en un acto de servicio, ni en una actividad relacionada con la institución bomberil. Sin embargo, las cosas pasan por distintas razones, ¿no es cierto? Yo tengo una información aquí, me decían, entre el año 2016 y el 2020 hemos tenido 62 accidentados, 62 bomberos accidentados de acuerdo a la información que tengo, proporcionada por nuestro asistente social. Entonces, en el caso de fallecimiento también se establece que la muerte del bombero se acredita con un certificado del registro civil. Sin embargo, en muchos casos la CMF ha solicitado un informe médico complementario adicional que justifica la relación causal de la muerte con el acto de servicio de la actividad institucional, excediendo a nuestro juicio la propia norma y obligando a recurrir judicialmente, que es lo que nos pasa. Tenemos 2 casos en instancia judicial, que de hecho hay uno que se va a ver pasado mañana, porque justamente hemos tenido que llegar a ese nivel ya de reclamación para que les puedan otorgar el beneficio. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Actualizar la legislación respecto a los sistemas de registro médico que respaldan la atención del paciente. Yo creo que en eso hay un convencimiento, y lo hemos conversado con Jimena en varias oportunidades, de poder modificar la norma y buscar una solución para acoger todos los sistemas computacionales. Hay que tener presente que hoy día la deuda que el sistema tiene con los prestadores es enorme. En este minuto la Mutual, que no nos ha cerrado las puertas y nos ha seguido prestando atención por distintas razones de demora en los pagos, por exigencias de algún documento, etcétera, tiene una deuda de arrastre, el sistema de bomberos con ellos, de 350 millones de pesos. El IST, por otro lado, tiene 80 millones, y el resto de los hospitales regionales estamos hablando de un monto aproximadamente de 40 millones. Es decir, casi 500 millones de pesos que se adeudan desde el sistema a los prestadores de los gastos médicos, y eso nos complica también porque ya tuvimos una experiencia bastante amarga con una de las mutuales, que fue la H, que finalmente hoy día no atiende a los bomberos, contraviniendo las disposiciones del decreto ley 1757. También queremos simplificar la forma de reembolsar los gastos, sugiriendo incluir en la ley una acción de reembolso que se realice el gasto contra la prestación de boletas o facturas previamente pagadas, vinculadas a gastos médicos, de transporte, etcétera. Que es el caso también entre otros casos, el caso de Oxenburga también, que está en la misma situación, en que hoy día efectivamente a él hasta el momento no está definitivo, no está cerrado en forma definitiva el asunto, pero se le está exigiendo mayores antecedentes, mayores explicaciones médicas para poder aclarar y, digamos, excluir la lesión que tienen en una de las rodillas. Él tiene una de las rodillas lesionada en el acto de servicio, y producto de esa lesión se le complicó una lesión antigua que tenía la lesión en la otra pierna. Producto natural de que el mayor esfuerzo físico, el mayor peso del cuerpo lo va a trasladar a la pierna que está sana, o que sanó, y eso es normal en ese tipo de lesiones. Lo hemos visto en otros casos de bomberos que también han sufrido lesiones y que después han tenido alguna consecuencia en la pierna que no está lesionada. Limitar, nosotros creemos
las atribuciones de la Comisión del Mercado Financiero frente a la retención de pagos de los beneficios, y básicamente la suspensión del pago de los beneficios en el caso particular de los bomberos que están con una pensión temporal, o adelantar el examen de manera que se produzca una continuidad en el pago cuando corresponde. Y obligar también o recomendar que la Comisión del Mercado Financiero tenga una contraparte médica frente a las dudas que se producen en algunos casos de gastos médicos. Nosotros creemos que podría ser la suceso una alternativa, ¿no es cierto?, ya que ellos tienen una experiencia en esa práctica en ese tema, que nos parece razonable que se pudiera abordar en la ley. Finalmente, establecer en la norma legal la obligatoriedad de cumplimiento de plazos con sanciones para el organismo regulador u otro tipo de medidas si no se acatan los plazos establecidos en el decreto de ley, agotada desde luego toda la tramitación del proceso. Básicamente son esos los temas que a nosotros nos preocupan y que creemos que más allá de otras modificaciones debieran ser incorporadas en la ley, en una nueva modificación al decreto de ley 1757 y sus sucesivas modificaciones posteriores. Eso es, señor presidente, la posición. Muchas gracias, don Fernando, especialmente por la claridad y lo didáctico de la presentación. Señora Solange, ¿podría hacer usted un comentario general? Porque yo creo que aquí hay una serie de indicaciones que espero yo la Junta de Bomberos pueda hacernos llegar en términos de un borrador de proyecto de ley que nosotros pudiésemos asumir, que obviamente va a tener que ser estudiado por la CMF con mayor detención, no ahora, pero parece que hay aquí una serie de aspectos que podrían generar un proyecto de ley. Habría que estudiar cuál es la facultad que tendríamos de los diputados o si es de exclusiva facultad del Ejecutivo, pero eso lo podemos estudiar más tarde. Pero un comentario general sobre esto, señora Solange. Sí, por su intermedio, presidente, agradecer también la presentación de Fernando, efectivamente bien clara. Y tal como lo mencionó Fernando, gran mayoría de las materias corresponden a cambios legales, que fue justamente lo que yo sugerí en la presentación que hice también, que este es un decreto ley del año 1977 que no se ajusta a los tiempos actuales, por lo tanto hace todo sentido el poder hacer una revisión de ese decreto ley. Y estamos disponibles a comentar si se hace un borrador, estaríamos disponibles sin duda a hacer comentarios sobre el mismo. Respecto a los temas de la norma, tal como lo dije también, estamos trabajando en un borrador de norma para junio. La CMF publica en consulta la normativa antes de ser emitida, por lo tanto ahí cuando se ponga en consulta, y sin perjuicio de que ya han habido conversaciones ahí de Jimena con las contrapartes que corresponde para identificar cuáles son esas mejoras que se pueden hacer a la normativa. La normativa también es relativamente antigua, estamos hablando de la 2008. Entonces, efectivamente, ahí hay trabajo que hacer, tanto en la normativa, que es ámbito plenamente nuestro, y eventualmente un cambio legal como aquí se sugiere, y estaríamos disponibles entonces a hacer los comentarios. Simplemente, si me permiten una aclaración, recordar que en este caso los beneficios son pagados por las compañías de seguros generales que cubren incendios, y entonces como CMF participamos en el proceso, pero no somos quienes pagan los beneficios. Así que simplemente para tener eso en mente. Pero sin duda es algo en lo cual se puede trabajar y tenemos espacio de mejora tanto en la norma como en la ley. Bueno, yo quiero pedirle en este caso al presidente de la Junta, don Raúl, y también muy especialmente a don Fernando, que nos puedan hacer llegar un borrador en esta materia. Y nosotros, desde luego, vamos a pedirle a la CMF que lo pueda comentar, revisar, en fin, de tal manera de enriquecerlo y que ojalá podamos discutirlo en el marco de una reforma a la ley. Nos parece que hay espacio para hacer eso. Así es que, don Raúl, ¿qué le parece a usted que construyamos ese borrador? Sí, me parece del todo provechoso. Yo creo que primero agradecer a la CMF su asistencia acá, a la señora Rosana. Yo también señalo y comparto precisamente esta apreciación de que tenemos que tener una necesaria reforma legal, y en eso nosotros estamos dispuestos a contribuir
pero especialmente y atendido que la Junta Nacional de Bomberos de Chile, en este caso especial de don Ricardo Murga, ha proveído medios para seguir atendiéndolo con sus kinesiólogos, etcétera. Me gustaría pedirle por su intermedio, señor presidente, a la señora Rosana, hiciéramos un esfuerzo de revisar esta carpeta para ver qué posibilidades tenemos para poder lograr una solución respecto a este caso. Hay muchos otros, pero a mí me ha tocado ver este caso personalmente y yo creo que podemos hacer algo respecto a estas materias. Así que totalmente dispuesto a proceder y cooperar, señor presidente. Su solicitud ha sido trasladada a la señora Rosana y a la presidenta de la CMF, así es que yo quiero agradecerle a la señora presidenta de la CMF y a las personas que la asesoran por esta presentación y por la reunión, además por su disposición a resolver estos temas para un sector de nuestra sociedad, como son los bomberos de Chile, que nos prestan tantos e incalculables servicios a toda la comunidad, ¿no? Así es que, presidenta, seguramente la vamos a estar molestando para cuando tengamos ya el borrador de parte de la Junta, poder hacer una reunión y volver a discutir respecto a este proyecto. Así es que no sé si quieren agregar algo más. No, por su intermedio, presidente, simplemente el caso que se nos presenta, sin duda, nos aflige a todos y veremos lo que es posible hacer, pero no podemos ir más allá de lo que el marco legal nos permite. Así que simplemente respecto a las expectativas de aquello, sin perjuicio de lo cual vamos a hacer el esfuerzo. Lamentablemente entiendo que es un problema que pasa por el tema de la ley que nos rige. Así que ahí simplemente para tener expectativas acotadas respecto a lo que podamos hacer en el marco legal actual. Gracias. Muy bien. Se les agradece mucho su asistencia y están desde luego dispensadas. Muchas gracias nuevamente.